sobre otro proceso que tenemos en puerta en la Secretaría de Salud que complementa el abasto. Tiene que ver con los médicos residentes que estarán entrando a sus especialidades médicas, bueno, a sus residencias médicas para obtener la especialidad a partir de este 1 de marzo. Siguiente. En primer lugar, recordarán ustedes, para ser un médico residente, uno tiene que haber primero concursado en el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Este año pasado, 2024, este examen se llevó a cabo en 4 sedes, entre el 24 y 26 de septiembre, en Querétaro, en León, en Morelia y en Puebla. Y participaron 44,855 aspirantes. Siguiente. ¿Qué es el resultado? De estos 44,855 aspirantes, fueron seleccionados para una residencia médica 18,207, es decir, el 42% de las personas que concursaron efectivamente recibieron una oferta para ser seleccionados para esta especialidad. Del lado izquierdo pueden ver la distribución de las especialidades, donde se concentran en mayor número las de medicina familiar, particularmente para el IMSS, así como las de medicina interna, medicina de urgencias, cirugía general, anestesiología, pediatría, ginecología y obstetricia, traumatología y ortopedia, que representan las que son más de 1,000 plazas al año. De estas 18,000 plazas, de esas 18,799 plazas, 18,207 son para mexicanos, 420 son para el programa de formación a médicos extranjeros, 140 para médicos de la Secretaría de la Defensa y 32 para médicos de la Secretaría de Marina. En términos de cómo se distribuyen las 18,000 plazas en el sector, prácticamente la mitad, un poco más, son para el IMSS, 30% para la Secretaría de Salud, que involucra tanto el IMSS como los institutos, IMSS Bienestar, como los Institutos Nacionales de Salud, el 10% para el ISSSTE, el 2% para Pemex y otras que involucran en ciertos casos, inclusive la práctica privada, son el 5%. Siguiente. ¿Qué sigue ahora y cómo ha sido el proceso de selección? La primera vuelta de selección, cuando una aspirante hace su examen nacional a una residencia médica, selecciona sus prioridades en términos de qué especialidades le gustaría cursar. A partir de eso, la Secretaría de Salud y de esos resultados, entre el 21 de noviembre y 19 de diciembre, hacen la primera asignación, es decir, asignan a residentes, a especialidades y a hospitales. Luego, los médicos no asignados, en caso de que alguno de los de la primera ronda haya no optado por hacer efectiva esa asignación, se vuelven a asignar entre el 30 de diciembre y el 28 de enero. Esa es la segunda ronda, tanto para el IMSS como la Secretaría de Salud, que son básicamente el 70% de todas las residencias. Este es un proceso 100% automatizado. Y posteriormente, en lo que nos encontramos ahora, que es la última etapa, es ya con las últimas plazas, los aspirantes que sigan sin encontrar una plaza se presentan en una convocatoria pública de la Dirección General de Educación y Calidad en Salud para hacer la última asignación. Y este 19 de febrero se cierra ya toda la adscripción de médicos especialistas a cada una de las unidades que le toca, con el objetivo que inicien el ciclo académico este 1 de marzo. Es decir, este 1 de marzo tendremos otros 18,000 residentes médicos iniciando ya su ciclo académico en las instituciones del Estado mexicano. Siguiente. Y una cosa importantísima, porque luego ha salido públicamente que no estamos formando tantos médicos como deberíamos, es esta gráfica. Esta gráfica lo que muestra es el crecimiento del número de plazas a residencias médicas que ha habido en el sector en los últimos ya casi 15 años. En el 2011, por ejemplo, se abrían y el gobierno mexicano pagaba con una beca solo 5,999 plazas para médicos residentes. Entre 2012 y 2018 este número se mantuvo relativamente estable entre 7,000 y 8,000 plazas y como pueden ver a partir del 2021 el gobierno del presidente López Obrador prácticamente duplicó el número de plazas para aspirantes a residencias médicas, pasando de 9,480 en el 2020 a 17,910 y hemos venido creciendo a una razón de un par de puntos porcentuales cada año para que este 2025 sea el año donde históricamente formemos a más residentes en el sector. 18,799 es lo que estamos contemplando. Si me dan la siguiente. Esto en particular es la submuestra de cuántos están ingresando al IMSS Bienestar y a los Institutos Nacionales de Salud.
Pueden ver además que este año tenemos un brinco adicional para fortalecer la formación dentro del IMSS Bienestar, pasando de 4.015 plazas el año pasado a 5.516 este 2025. Y pueden ver que estamos a prácticamente entre 3 y 4 veces más de lo que se formaba en 2017 para el sector salud, adscrito a la Secretaría de Salud, ya sea el IMSS Bienestar como el Instituto Nacional de Salud. Siguiente. Y finalmente, a partir de esto, esta es la tendencia dentro del IMSS Bienestar, particularmente el sector que involucra a los institutos, del número de residentes que tenemos activos. Recordarán, la residencia no es de un año, puede haber residencias de 2, 3, 4 años, y por eso este 2024 que acaba de concluir, llegamos a nuestro máximo histórico de hasta 15.570 residentes laborando en el sector público, particularmente en el IMSS Bienestar. Recuerden, estos residentes no solo son estudiantes, sino son una parte crítica de la fuerza laboral que tiene el sector salud para resolver las necesidades de los pacientes en todo el país. Y afortunadamente, desde el inicio de la administración del presidente López Obrador y ahora continuando con la de la presidenta Sheinbaum, tenemos una tendencia creciente de cada vez más espacio para formar médicos, residentes especialistas, pero también una capacidad de una plantilla laboral más amplia para atender a los pacientes de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, presidenta. Con su permiso, muy buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan. Y siguiendo lo que ha comentado el subsecretario Clark, hace unos meses, a finales del 2024, la Organización Mundial de la Salud presentó, como lo hace todos los años, su reporte sobre la Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la Salud. El tema del déficit de médicos especialistas es un fenómeno global que se sigue incrementando y muchas de las recomendaciones que ha planteado la OMS se están haciendo en México y se están fortaleciendo ahora en el segundo piso de la cuarta transformación. Y básicamente es formar más para tener más médicas y médicos que reclutar una vez que concluyen su formación. Y sobre todo, empatar la necesidad de las instituciones como una prioridad, que es en donde se atiende la mayoría de la población y quienes tienen menos recursos, para que podamos después contratarlos. Durante muchos años, a estos números de baja disponibilidad de residencias se sumaba que se formaba para el sector privado fundamentalmente, o de una manera importante se formaban en lo público para después ser contratados en lo privado. Entonces, uno de los elementos que se corrigió fue esa congruencia entre la formación y el reclutamiento. Y la verdad que hay muy buenas noticias. Si podemos ver la primera. Si en el 2018 el IMSS estaba ofertando año con año a razón de 4.637 plazas, para este 2024, quienes presentaron el ENARM el año pasado, como lo ha mencionado el subsecretario Clark, fueron 9.813 quienes inician ahora el 1 de marzo su formación. Es decir, de los 44,000 sustentantes, de los 18,000 que van a empezar su formación en todo el sector, 9.813 lo harán en alguna de las residencias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto significa un incremento del 111% respecto a lo que se estaba formando antes. Y al tiempo que inician ahora el 1 de marzo, estos 9.813 médicos y médicas generales que empiezan a hacer una especialidad, pues también está el otro lado de la moneda. ¿Cuántos egresaron este año? Y es lo que vemos en la siguiente. Tenemos la graduación de 7.427, que representa un 72% más de lo que se estaba egresando en 2019. Ahora estos 7.427 es el momento en el que inicia todo el esfuerzo por su reclutamiento, es decir, por ofertarles diferentes bases en diferentes hospitales de todo el país. Algo que es importante, si podemos ver la siguiente, es cómo se hace esto. No es solamente disponer de más recursos para las becas de los médicos y las médicas residentes, porque siempre se tiene que cuidar que el incremento
no dañe o no altere la calidad de la formación. Por eso de 2019 a 2025 el incremento de residentes, que pasó de 15,000 a 26,000 en todos los años, los R1, R2, R3, R4, R5, también significó contratar a más médicos y médicas, profesores titulares y adjuntos. Hoy son 5,212, además de las sedes. Se tenía una idea de que las sedes siempre eran en hospitales de tercer nivel, centros médicos nacionales o en los hospitales regionales más grandes. Pasamos de 200 sedes a 389 sedes. Eso también significó crecer la formación en hospitales de zona, hospitales de subzona, pero también en unidades de medicina familiar, donde se forman esta especialidad que es fundamental para el sistema, que es la medicina familiar. También es importante decir que si en 2019 teníamos 760 cursos, hoy son 1,303. Ahora, y bueno, también están los centros de simulación y excelencia clínica y quirúrgica, que son estos grandes espacios en donde se forman, hay 3 en el IMSS, uno en Mérida, otro en Siglo XXI, otro en Guadalajara, en Jalisco, que es la tendencia global de hacer en la simulación, desde la simulación de una consulta hasta la simulación de un parto, de una cesárea, de una intervención en urgencias. Ahora, pasamos en la siguiente de la formación, ahora sí, al reclutamiento. Este año estamos ofertando estas 8,869 plazas de médicas y médicos especialistas. Esta es la distribución de lo que se saldrá a ofertar en unos días más, en lo que conocemos como el draft, el proceso de reclutamiento en donde acuden de todo el país a observar, a conocer cuáles son las ofertas de su especialidad en todo México, en el sistema IMSS, y entonces lograr su contratación. Todas son plazas directas, digamos que a quien se contrata ya va con una plaza. Solo lo ponemos en términos de los estados que están concentrando mayor oferta son la Ciudad de México con 1,169, Chihuahua con 748, el Estado de México con 723, Sonora 586, Chiapas 461, Veracruz 457 y Jalisco 445. La meta es que logremos el 100% de la contratación. La siguiente. Ahora, estas son las diferentes especialidades que se están saliendo a ofertar de estas 8,869 plazas. El 53% se concentra en 6 especialidades que conocemos como troncales: medicina familiar, medicina de urgencias, medicina interna, anestesiología, ginecología y obstetricia e imagenología diagnóstica. Hace unos años, un par de años, pediatría, por ejemplo, era una de las que teníamos mayores vacancias. Hoy afortunadamente se ha ido logrando cubrir porque iniciamos desde 2020-21 el incremento en la formación. En la siguiente, esta congruencia que hemos mencionado tiene que ver con cuántos de los residentes se contratan. En promedio, en los últimos años, se ha logrado un total de 86% de los egresados que se contratan. Es decir, el IMSS deja de ser la institución formadora y se convierte en la institución empleadora. Mientras que en 2019 se contrató a 5,080 egresados, el año pasado se logró contratar a 7,900, un incremento del 55%. Y si lo vemos en todo el periodo del 2019 al 24, se han contratado un total de 36,608 residentes, mismos que en su gran mayoría formó el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Para 2025, como mencionaba, se espera la contratación de los 8,869, con lo que llegaríamos a un total de 44,477 médicas y médicos especialistas contratados. Y finalmente, si nos lo permiten, pues queremos seguir difundiendo esta convocatoria 2025. El pasado 27 de enero se emitió ya esta convocatoria para el reclutamiento de residentes. Está dirigida tanto a residentes del IMSS como de otras instituciones que egresan de diferentes institutos, de diferentes sedes de formación, también de algunas de las que son en instituciones privadas. El evento de reclutamiento para los residentes empieza el 26 de febrero y concluye el 7 de marzo para los residentes del IMSS, y después se abre la etapa para residentes externos del 10 al 13 de marzo. Este registro es presencial en el Centro de Convenciones
convenciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que está aquí en la Ciudad de México, en Churubusco, y los interesados en participar pueden subir sus documentos y revisar la convocatoria completa en la página del IMSS, ims.gov.mx, y dar clic en el apartado de reclutamiento IMSS a médicos especialistas. Y finalmente, Presidenta, una noticia muy importante, también lo hemos estado haciendo desde el año pasado y lo replicamos este año, porque hay muchas plazas que se conocen como de difícil cobertura o lugares nuevos que tienen que ver con los nuevos hospitales. Una de las indicaciones que nos ha dado la Presidenta es que todo lo que construyamos, equipemos y echemos a andar tenga siempre todos los médicos y médicas especialistas, es decir, hacer una muy buena planeación, no solamente desde la lógica de la infraestructura y el equipamiento, sino también de la contratación, porque de nada sirve tener un hospital con el mejor equipo y con insumos si no se cuenta con quienes son los profesionales, hombres y mujeres, que permiten que ese lugar sirva para salvar vidas, para sanar. Entonces, con este criterio es que para tanto los hospitales de próxima apertura en Ensenada, en Hermosillo, en Tuxtla Gutiérrez, en Ticul, en Guanajuato, en Ciudad del Carmen, en Navojoa y en Tula, además de Zaragoza y Puebla, se cuente con estímulos. Para estos primeros hospitales, el 1 de marzo al 26 de febrero del 2026, se dará una compensación adicional de 6,620 pesos mensuales para quienes cubran las plazas de estas nuevas instalaciones y en estos estados. En el resto de los hospitales que se tenga otros niveles de cobertura, también se están planteando estímulos del 50% para médicos especialistas y también para otros estados u otras sedes que no son de difícil cobertura, pero que también se requieren de ciertas vacantes, se están buscando compensaciones del 30%. Hace unos días, justamente el subsecretario Clark nos acompañaba en la sesión del Consejo Técnico donde se discutió esto y se veía que con el esfuerzo que se había hecho la vez pasada, se había logrado acortar en 15% la vacancia de médicas y médicos especialistas. Estamos hablando muchas veces de turnos complejos en la noche o de hospitales que están en zonas más apartadas, pero esto nos ha dado un buen resultado, teniendo una vacancia de un solo dígito de 9% que se busca cubrir para llegar siempre al 100%. Y finalmente tenemos un pequeño video de 2 minutos, si nos lo permiten, y con eso concluimos. La jornada del reclutamiento de médicos especialistas se ha vuelto una tradición en el Instituto Mexicano del Seguro Social, consolidándose como la estrategia clave para atraer a las médicas y médicos egresados de nuestras sedes académicas. Esta labor es posible gracias a que el IMSS es el formador de médicos especialistas más grande del país. Actualmente, 26,964 médicas y médicos se encuentran realizando su especialidad en alguna de las 389 sedes académicas en el país. El próximo jueves 20 de febrero, en una ceremonia en la Unidad de Congresos del Siglo XXI, egresarán más de 7,400 médicas y médicos residentes. Como cada año, miles de médicas y médicos participan del evento de reclutamiento con la expectativa y el deseo de continuar su carrera profesional en el IMSS. En un hecho sin precedentes en 2024, se logró la contratación de 7,900 residentes para fortalecer los servicios médicos del Seguro Social para ser designados a las entidades con mayor necesidad. Para este año, el draft se llevará a cabo del 26 de febrero al 13 de marzo. Para residentes internos del 26 de febrero al 7 de marzo y médicos externos del 10 al 13 de marzo. El evento tendrá lugar en el Centro Social y Deportivo Churubusco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, ubicado en Calzada de Tlalpan. Nuestro objetivo, lograr la contratación del 100% de las 8,869 plazas que se estarán ofertando, incluyendo las de los nuevos hospitales de próxima apertura, la contratación más grande en la historia del instituto. Si aún no lo has hecho, ingresa tus documentos a la siguiente página: www.rh.ims.gov.mx/residentes interno/. Gobierno de México. Muchas gracias.